tan enterrado debe estar tu pasado para que estés seguro de que nunca volverá a tocar tu puerta? Imagina volver al pueblo donde creciste buscando un nuevo comienzo junto a tu familia. Tienes un trabajo como maestro de secundaria, una esposa que te ama y un hijo pequeño. Todo parece normal, pero hay un pequeño detalle. Cuando tenías 9 años, fuiste testigo de cómo una pesadilla callejera asesinó brutalmente a tu hermano mayor en un túnel de trenes. Y lo peor de todo es que esos mismos asesinos murieron atropellados por una locomotora esa misma noche. O al menos eso creías. Bienvenidos a un clásico de culto del terror basado en un relato de Stephen King, A veces vuelven, de 1991. Hoy vamos a repasar esta joya de horror sobrenatural donde los traumas de la infancia cobran vida, literal. Así que comenzamos. Conocemos a nuestro protagonista, Gene Norman. Es un profesor de historia que regresa a su pueblo natal, un lugar idílico en apariencia, pero cargado de sombras. Junto a su esposa Sally y su hijo Scott, intentan dejar atrás una mala racha marcada por problemas de temperamento. Sin embargo, apenas cruza las puertas del pueblo, los viejos traumas de Gene se despiertan. Vemos en flashback el trágico día de 1963 en que su hermano mayor, Wayne, fue interceptado por 4 delincuentes juveniles en un túnel ferroviario. En el forcejeo, Wayne fue asesinado. El joven Gene logró escapar, pero en su huida arrojó las llaves del auto de los pandilleros a los rieles. Incapaces de arrancar, los 3 líderes del grupo murieron arrollados por un tren a vapor. Solo un cuarto integrante logró huir a tiempo. Ahora, 27 años después, el pasado decide regresar con una venganza sobrenatural. Los estudiantes de Jim empiezan a morir en extraños accidentes. Primero, un alumno es sacado de la carretera por un misterioso auto clásico de los años 50, que solo Gene y la víctima pueden ver. Y lo más aterrador ocurre después. Los delincuentes muertos regresan a la vida exactamente con la misma edad que tenían en 1963 y se inscriben directamente en la clase de Gene. Para colmo de los males, los jóvenes no reflejan nada en los espejos, no les entran las balas y tienen la capacidad de transformarse en sus versiones desfiguradas por el tren. La policía local, liderada por un jefe escéptico, empieza a sospechar que Jim está perdiendo la cabeza y que él mismo está detrás de las muertes de sus propios alumnos. Llegamos al núcleo de la pesadilla. Los pandilleros resucitados, liderados por el sádico Richard, tienen un objetivo claro: atormentar psicológicamente a Jim hasta llevarlo al límite, matando a todo lo que importa en el proceso. Gene investiga y descubre por boca de un ex policía que estuvo clínicamente muerto que el espíritu de su hermano Wayne se quedó atrapado en el Reino Medio, un limbo espiritual, porque el asunto de su asesinato jamás se cerró del todo. Para que los pandilleros puedan quedarse en el mundo de los vivos, necesitan terminar su tarea pendiente con Jim y arrastrarlo con ellos al infierno. La tensión se disipa cuando los maleantes deciden atacar la propia casa de Jim. Tras una defensa desesperada, Jim logra poner a salvo a su esposa y a su hijo, refugiándolos dentro de una iglesia. Un lugar sagrado donde las fuerzas demoníacas de los pandilleros no pueden poner un pie sin quemarse. Pero la pandilla es astuta. Localizan al único sobreviviente original de aquel grupo, un hombre llamado Carl que vive atormentado por la culpa. Aunque intentan usarlo, la pandilla logra engañar a la familia de Jim, haciéndolos salir de la iglesia y secuestrándolos, obligando a Jim a ir al lugar donde todo comenzó, el túnel del tren. Jim llega al oscuro y claustrofóbico túnel ferroviario para enfrentarse cara a cara con sus peores miedos. La pandilla planea asesinarlo de la misma forma en que mataron a su hermano para luego llevárselo al infierno. En este momento de desesperación donde ocurre un giro redentor, Carl, superado por el remordimiento, se rebela contra sus antiguos amigos para defender a Jim,
pero es brutalmente asesinado por Lawson. Sin embargo, la muerte de Carr en el terreno sagrado del túnel y las reglas sobrenaturales del limbo abren una puerta. El espíritu de Wayne logra regresar del más allá para ayudar a su hermano menor. Vemos una confrontación épica donde los pandilleros intentan acabar con Wayne por segunda vez. Jim logra distraerlos arrojando las llaves del auto de los rieles. Justo en ese instante, el estruendo de un silbato corta el aire. Un tren fantasma idéntico al que los mató en el pasado aparece de la nada rugiendo dentro del túnel. Jim rescata a su esposa y a su hijo del auto de la pandilla justo a tiempo. Los malvados intentan escapar arrancando su auto estacionado en las vías, pero el tren fantasma los arrolla sin piedad, enviándolos de regreso al infierno de donde nunca debieron salir. El tren desaparece en la nada. El espíritu de Wayne, finalmente en paz, se despide de un Jim ya adulto, dejándole claro que su alma puede descansar. La película cierra con Jim, Sally y su hijo caminando de regreso a casa, libres por fin de la sombra del pasado. A veces vuelven no es solo una típica historia de monstruos y fantasmas de los años 90. Es una de las metáforas más directas que Stephen King ha escrito sobre el peso emocional del trauma y la culpa no resuelta. Si lo analizamos a fondo, la película funciona bajo una lectura psicológica muy clara. El trauma como un monstruo literal. Jim pasó 27 años cargando con la culpa de haber sobrevivido al asesinato de su hermano y de haber arrojado las llaves que provocaron la muerte de los atacantes. Para su mente, esos jóvenes nunca se fueron, seguían vivos en su cabeza, pudriéndole en el presente. La inevitabilidad del pasado, no importa cuán lejos te mudes ni cuántos años pasen, intentar huir de un trauma enterrándolo bajo la alfombra solo hace que regrese con más fuerza. Los pandilleros representan literalmente los errores y los dolores del pasado que exigen una reconciliación o un cierre definitivo. La redención y el perdón. En conflicto solo termina cuando Jim deja de huir, enfrenta el túnel oscuro y acepta su historia. La aparición final de su hermano Wayne no es solo un milagro sobrenatural, es el cierre emocional que Jim necesitaba para perdonarse a sí mismo por haber sobrevivido. A veces vuelven, nos enseña que los fantasmas más terroríficos no son los que vienen del infierno, sino los que creamos en nuestra propia mente cuando nos negamos a sanar. ¿Conocías esta adaptación de Stephen King? ¿Qué harías si los abusadores de tu infancia regresaran intacto 30 años después? Déjamelo en los comentarios, no olvides suscribirte, darle un buen me gusta y nos vemos en el próximo video. Bye.